Durante la era dorada, los bailes y cenas eran de otro mundo. Fiestas de una noche podían costar hasta $10 millones actuales. Ahora bien, esto era, por supuesto, para unos pocos privilegiados, de los cuales yo no soy uno. Pero eso no significa que no pueda comer como uno de ellos, mientras preparo esta macedonia de frutas en gelatina de champán. La era dorada fue el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos. Y fue una época en la que industrias en auge como el acero, el petróleo, los ferrocarriles y la banca hicieron increíblemente ricos a un puñado de industriales. El término Era Dorada surge de la novela de 1873 de Mark Twain y Charles Dudley Warner, y describe bien este periodo. Porque aunque parecía una época dorada, por dentro no lo era. Mira, cuando algo es de oro, normalmente es oro por completo, pero cuando está dorado, solo tiene una capa de oro encima de un pedazo de hierro o algún otro metal menos valioso. Mientras los ricos de la era dorada brillaban en la cima, debajo había corrupción política y muchos estadounidenses vivían en pobreza desesperada. Nada ilustra mejor esta dicotomía que las grandes cenas y bailes de la sociedad neoyorquina, donde ricos y pobres solían estar separados solo por un corto paseo en carruaje. Por ejemplo, en el Lower East Side había edificios de vecindad donde varias familias compartían una habitación. Si subías por la Quinta Avenida, veías mansiones como el Petit Chateau de los Vanderbilt en la calle 52 o la mansión Vanderbilt en la 57. El 23 de enero de 1888, 200 invitados de la señora Cornelius Vanderbilt cenaron con un menú de solo 22 platillos considerado modesto, ya que en esa época algunos menús tenían hasta 60 platillos. Pero esto en realidad era para la cena de un baile, y como ibas a estar bailando, no querías llenarte demasiado. Uno de los últimos platillos del menú era una gelatina macedonia de frutas. Esto se hace con cualquier tipo de gelatina, sin embargo, se prefiere la gelatina hecha con champán o jerez. Frutas delicadas de temporada como uvas, cerezas, duraznos, fresas, frambuesas, moras, grosellas, ciruelas, gajos de naranja o en conserva como cerezas al brandy y duraznos. Se incrustan de manera elegante en la gelatina para mostrar sus formas y colores de la mejor manera posible. El chef de la reina Victoria, Carlos Francatelli, prefería la gelatina aromatizada con licor como kirsch o maraschino. Pero yo voy a optar por champán, según la descripción de María F. Henderson, y también voy a usar su receta de gelatina de vino como base para mi receta. Pero usando la gelatina moderna, no tienes que hacer todo lo que ella dice, así que va a ser mucho más fácil. Para esta gelatina necesitas 3 sobres, 21 gramos de gelatina en polvo y una botella de 750 mililitros de champán rosado que dará un bonito color. Pero también solían teñir sus gelatinas de todo tipo de colores. Después, añade 175 mililitros de agua fría y 150 gramos de azúcar. Necesitarás varias frutas. Yo uso uvas, mandarinas, naranjas, frambuesas y arándanos. No suelo ser fan de la gelatina, pero sí de la fruta. Sobre todo al terminar una comida muy pesada, y estas realmente lo fueron. Los platillos eran pollo relleno de trufas, langosta Newburgh y el popular filete de res jardiniere, carne de res con tocino cocido. También había jamón en paté, aspic, sopa de tortuga y frituras como croquetas de pollo y mollejas de ternera. En estas cenas nocturnas realizadas tras la medianoche predominaban los alimentos fritos. Eso es solo malestar estomacal, si me preguntas. En esa época disfrutaban mucho los alimentos fritos, por lo que cualquier chef de la era dorada lo habría valorado. Y ahora, para hacer nuestra gelatina de champán, lo que tienes que hacer es hidratar la grenetina vertiéndola sobre el agua fría. Esto solo debería tomar 2 o 3 minutos para que se vuelva muy temblorosa. Vierte una taza del champán en una cacerola y agrégale el azúcar. Revuelve y luego ponlo a fuego medio hasta que hierva suavemente para que el azúcar se disuelva por completo. Retíralo del fuego y mientras se enfría, pon el tazón de gelatina en otro más grande con agua caliente. En 1 o 2 minutos se licuará. Luego puedes verter eso en el jarabe de champán, que aún debe estar bastante caliente, y luego mézclalo hasta que se disuelva por completo. Después, vierte esto a través de un colador o una bolsa de tela para jalea. Un colador de malla estará perfectamente bien para esto. Pero las bolsas para jalea son necesarias si tienes otras cosas en la mezcla.
como si estuvieras usando canela o limón para darle sabor a esto, que eran muy comunes en ese tiempo. Necesitarías una bolsa para jalea para obtener una jalea perfectamente clara. Después de colarlo, déjalo enfriar a temperatura ambiente mientras eliges el molde. Y esta es la parte más divertida del proceso, porque puedes decidir cómo se verá tu producto final. Uso algunos moldes típicos de la época, aunque para una Macedonia grande a veces había moldes de hasta 2 o 3 pies de alto, realmente enormes. He visto esos moldes, pero nunca he visto uno a la venta, así que nunca he conseguido uno, tal vez algún día. Pero por ahora solo voy a usar un par de moldes más pequeños que tengo y con suerte poner uno encima del otro para que se vea grandioso. Y si no tienes un molde victoriano a la mano, puedes usar un molde moderno para gelatina, o incluso un molde para rosca funciona, o hasta un tazón, porque a veces incluso eran cilíndricos. Cualquiera que sea el molde que uses, enjuágalo con agua fría y no dejes que se seque. En su lugar, pon algo de fruta en el fondo. Y la idea es que se vea bonito, así que quieres diferentes colores y que todo esté colocado perfectamente para que sea visualmente atractivo. Cuando se desmoldee. Definitivamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque mucha fruta flota y se moverá si agregas demasiada gelatina. A veces lo hice, pero puedes evitarlo poniendo la fruta, agregando la gelatina y dejando cuajar en el refrigerador 10 o 15 minutos. Y luego agregas más fruta, más gelatina y vas formando capas así. Una vez que toda tu fruta y gelatina estén agregadas, querrás poner esto en el refrigerador por al menos 8 horas hasta que esté bien firme. Y eso es lo que hacía que estos platillos fueran tan caros durante la era dorada, porque la mayoría de las recetas decían eso. Todo esto tenía que hacerse con hielo alrededor del molde, porque las cajas de hielo eran caras y normalmente no tan grandes. Así que poder hacer estos platillos, especialmente durante el verano, era muy costoso. Definitivamente los verás más durante el invierno, pero incluso en el verano aparecen en algunos menús. Así que poder costear uno de estos platillos durante el verano era una manera maravillosa de presumir tu dinero. Y de eso se trataba la era dorada. Muchos estadounidenses evitan recibir invitados porque creen que no pueden tener compañía sin abundancia, la cual resulta costosa, problemática y poco refinada. Eso viene del libro de 1877, Cocina práctica y organización de cenas de Maria Henderson. Y aunque hubo muchos que evitaban recibir a la élite durante la era dorada, eso les dio la oportunidad de, como ella dijo, mostrar una abundancia vulgar. Porque eso es lo que tenían. No es coincidencia que este periodo sea cuando se acuñó la frase consumo ostentoso. Para muchos, en la élite de la sociedad o aquellos que aspiraban a llegar a la élite. Con sus millones recién adquiridos, organizar fiestas era una excelente manera de presumir tu riqueza. Además, era una gran forma de socializar con quienes valía la pena socializar. Y eso, al menos al principio de la era dorada, significaba personas que estaban en la lista de los 400, lista creada por Ward McAllister, autoproclamado árbitro del buen gusto social. Caroline Astor, su gran amiga, era la figura principal de la alta sociedad neoyorquina entonces. Ward McAllister, originario de Savannah, Georgia, escribió sobre el verdadero dinero antiguo según los estándares estadounidenses actuales. En la sociedad elegante de Nueva York hay unas 400 personas. Si no estás entre ellas, te arriesgas. Personas que o no se sienten cómodas en un salón de baile o hacen que otras personas no se sientan cómodas. Él escribió un libro sobre sus ideas de la sociedad y su época de esplendor en Nueva York. Y en ese libro a menudo habla sobre los bailes y cenas elaboradas a las que asistía, y frecuentemente incluía el menú completo de lo que se servía. Y por supuesto, no es que pudiera recordar el menú, más bien tenía los menús de todas esas cenas a las que asistió. Porque la gente imprimía el menú para poder dárselo a los invitados como un pequeño recuerdo. Los menús solían estar en francés porque era elegante, y podían servirse tanto en una casa privada como, a menudo, en un club o un restaurante como Delmónicos. Al revisar estos menús, suelen dividirse en dos categorías. Está el menú del baile y estos normalmente eran más pequeños como el del que estamos cocinando hoy. Porque normalmente se servían como un buffet durante un baile, así que la gente estaba bailando, etcétera, etcétera. Pero también estaban los menús de las cenas formales, y estos normalmente tenían 8, 12, hasta 25 tiempos y salía muchísima comida.
Estas eran las cenas en las que, al sentarte, tenías como una docena de cubiertos justo enfrente de ti. Ahora, el orden de los tiempos variaba un poco, pero normalmente era algo así. Comenzabas la comida con ostras crudas, a menudo Blue Point, que eran las más populares. Luego venía una sopa, usualmente de tortuga o falsa tortuga, seguida de pescado. Y luego un plato de asados, que podía incluir varios platillos, como pavo, res, cerdo o pato, y después los entremeses, que usualmente eran ostras cocidas, mollejas, croquetas fritas o una tortilla. Luego sigue el plato de caza, que podían ser aves como codorniz, faisán o pato, junto con venado o jabalí, todo acompañado de salsas. Después, para darle un respiro al estómago, se servía un plato de ponche. Esto podría ser un ponche de champán o romano que ya preparé en el canal. Y a menudo no eran como un ponche, como lo pensamos hoy en día, sino más bien un sorbete flotando en una mezcla de diferentes alcoholes. Después habría varios platillos de verduras, una ensalada y algo dulce, puddings de ciruela, pasteles de carne y frutas, y gelatinas como la macedonia que hoy preparamos. Luego venía el helado seguido de frutas, nueces y café, y finalmente, como si alguien todavía tuviera ganas, un curso completo de quesos, y cada platillo venía acompañado de su propia copa de vino, y luego champán o brandy al final. Ahora, hay relatos de que estas cenas duraban 4, 5 o incluso más horas, especialmente en los clubes de caballeros. Pero según Mary F. Henderson, deberían terminar mucho antes porque la gente se quedará sin tema de conversación. Los meseros deben ser expeditos sin parecer que tienen prisa. Una cena que se alarga demasiado es sumamente tediosa en Francia. Los platos y fuentes parecen cambiarse mágicamente. En una cena en las Tullerías se sirvieron 25 platillos en 1 hora y media. El entretenimiento y el café después de la cena, etc. Duró 3 horas, 25 platillos, absolutamente una locura. Pero tienes que recordar que la cantidad de comida en el plato de una persona normalmente era bastante pequeña y solo tomabas un par de bocados. Nunca sobrecargues un plato ni llenes demasiado una mesa. Es una hospitalidad vulgar. En grandes empresas, donde hay más variedad de platillos, hasta el mayor apetito debe satisfacerse con un poco de cada uno. La hospitalidad no debe medirse por pulgadas cuadradas ni calcularse por pies cúbicos de carne de res o cordero, en verdad. Y muchos de estos platos terminaban regresando a la cocina, casi sin haber sido tocados, y ahí. A veces la comida era comida por los sirvientes, pero muy a menudo simplemente se tiraba o se les daba a los animales. Y había algo que decir sobre poder desperdiciar comida en esta época. Era una señal de que ahora podías permitirte hacerlo. Como mencioné, Ward McAllister y Caroline Astor eran los guardianes de la sociedad durante este período. Algo así como las chicas malas de Nueva York durante la Era Dorada. Pero en realidad no fue el dinero antiguo el que creó la Era Dorada, fue el dinero nuevo, los Rockefeller, los Carnegie, los Vanderbilt. Y fue una Vanderbilt quien, cuando no pudo entrar en la lista de los 400 de Ward McAllister, decidió acabar con ella. Alva Vanderbilt, casada con la familia Vanderbilt, no era considerada apta para la lista. Pero ella y su esposo tenían mucho más dinero que la mayoría de los que realmente estaban en la lista. Ella estaba decidida a encontrar su lugar en la sociedad. Ella y su esposo, Guillermo, construyeron una lujosa mansión estilo castillo francés en la Quinta Avenida. Eso hizo que todas las demás casas a su alrededor quedaran en ridículo. Como fiesta de inauguración, Alva planeó uno de los bailes más espectaculares que Nueva York hubiera visto. Y se aseguró de que los reporteros de los periódicos vinieran a la casa en los días y semanas previos para hablar del evento y escribir sobre él, para que ahora toda la sociedad tuviera que prestar atención. La señora Astor, por supuesto, aunque quizá lo sabía, no le importaba. No iba a asistir a ese baile de advenedizos, pero su hija sí quería ir. Y a través de unas maniobras sociales bastante complejas en ese momento, incluyendo un désair, la falta de invitación para la hija, que se llamaba Carrie, la señora Vanderbilt convenció a la señora Astor de visitarla, reconociendo así su existencia. Y solo entonces la señora Astor aceptó la invitación al baile, junto con su hija, Carrie, y sí asistieron. Y las maquinaciones sociales que ocurrieron fueron realmente complejas y muy interesantes. Tanto así que ocupan varios episodios, creo que de la primera temporada de la Edad Dorada. Para nuestros fines, lo importante es la magnitud del evento, con cerca de 800 personas presentes.
Se decía que solo el $65,000, equivalente a 16 millones de dólares actuales, aunque hay fuentes de la época que dicen que esa era la totalidad del presupuesto para comida y bebida. Pero aún así, eso es una locura, y aún así los periódicos decían que no valía la pena. La cena fue lo único que los críticos severos criticaron en los arreglos. Aquí está el menú traducido al inglés. El original está en mal francés y mal impreso en cartón simple. El menú ofrecía platillos calientes como consomé y croquetas, pero en su mayoría consistía en platillos fríos como un platillo de salmón y diferentes carnes suspendidas en gelatina, junto con ensaladas y helados. Definitivamente era más práctico servir comida fría en un baile porque usualmente se hacía más como un buffet. Y en realidad no se servía hasta las 2 de la mañana. Esta cena, porque el baile empezaba a las 11, yo ya habría estado dormido por horas a esa hora. Además, de todos modos era lunes por la noche, así que la comida en realidad no se terminó porque la gente estaba bailando y todo eso. Pero en vez de tirarla, como mencioné, en realidad la volvieron a usar para el señor Russell. Saque dio un baile al día siguiente. Alguien descubrió que el señor Sage había acordado quedarse con las sobras de la cena de los Vanderbilt, suficientes para cubrir el entretenimiento del señor Sage. El baile de los Vanderbilt terminó convirtiéndose en uno de los eventos más importantes de la era dorada. No por la comida, sino más bien por los disfraces. La gente se veía obligada a gastar más de $400, que hoy serían unos $10,000 solo en su atuendo. Y esto llevó a algunos disfraces bastante extravagantes, incluyendo el famoso vestido de luz eléctrica de Alicia Vanderbilt, donde tenía una batería incorporada para encender una bombilla eléctrica. Aunque era un invento nuevo en ese entonces, creo que el premio al disfraz más interesante fue para la señorita Kate Fearing Strong, quien se disfrazó de gato, pero con un toque al estilo Cruella de Vil. El disfraz estaba hecho con un gato disecado en la cabeza y 7 colas de gato cosidas en la falda. Fue un baile importante porque rompió la lista de los 400 y permitió mezclar dinero viejo y nuevo. Un poco de igualdad, siempre y cuando fueras asquerosamente rico. Y esto fue algo que fue criticado por los periódicos de la época porque se decía que el baile costó alrededor de $250,000, que hoy serían entre 8 y 9 millones de dólares. Para una sola fiesta, el baile Vanderbilt fue un entretenimiento muy caro, ofrecido a personas que están igual de cansadas y agotadas de entretener que de ser entretenidas. Hombres mayores y sensatos se preguntan si es recomendable hacer tal despliegue de riqueza y vida lujosa en un momento en que las clases trabajadoras están en un estado de seria agitación. Alrededor del mundo, algunos de buen corazón sostienen que estos entretenimientos son caritativos y patrióticos, porque hacen que el dinero circule y dan trabajo a aquellos cuyo destino es trabajar duro. Esto es basura sentimental. El trabajador estadounidense necesitado no gana nada por la importación de vestidos de Ward, la compra de nuevos diamantes en Tiffany's o el reajuste de viejas joyas familiares. La realeza y nobleza del viejo mundo seguían una tradición. En este caso, no hay un motivo de este tipo. La festividad no representa nada más que la acumulación de enormes masas de dinero por parte de unos pocos a costa del trabajo de muchos. Eso fue escrito hace 150 años, pero siento que podría haberse escrito hoy lo que probablemente no se habría escrito. Hoy es un menú para una cena de 20 platillos diferentes, incluyendo una macedonia de frutas y gelatina de champán. Así que justo antes de que estés listo para servirlo, sumerge el molde en un poco de agua caliente por unos segundos para aflojarlo. Después, con cuidado pero rápido, voltéalo en un plato. Y ayuda si ese plato está un poco húmedo, ya que te permitirá mover la gelatina un poco si no queda centrada. Y esto se puede decorar con un poco de crema batida o más frutas, o como hice yo, con otra gelatina entera encima para que se vea aún más grandioso. Creo que logré que la fruta, sobre todo las uvas, se mantuviera en su lugar. Algunas sí se fueron flotando un poco, pero aún así creo que se ve bastante bien. Y aquí estamos, una macedonia de frutas y gelatina de champán de la era dorada. De verdad podría hacer esto todo el día. Es muy divertido. La gelatina tiembla. Aquí. Déjame cortar una rebanada rápido y vamos a probarla. Así que en alerta de spoiler, en realidad no me encanta la textura de la gelatina ni del jello.
Así que vamos a ver cómo me va, pero primero voy a empezar solo con la gelatina Jell-O. Eso realmente sabe a champán. Está bastante fuerte, pero también es muy agradable y ligero. Esa es en realidad la cantidad perfecta de gelatina. Creo que se mantiene unido, pero no es nada gomoso. Voy a probarlo con una uva. Si puedo ensartar una uva, bueno, con una naranja. Bien, eso en realidad está muy bueno. Está un poco dulce por la cantidad de azúcar que le pusimos, pero no está demasiado dulce. No es dulce como la gelatina moderna. Bueno, tal vez sí soy fan de la gelatina de la época victoriana o de la era dorada, porque eso está realmente bueno. También me encanta el tono rosado si usas champán normal que no es rosado. Muchas de las recetas dicen que hay que agregar cochinilla, que es un tipo de colorante de esa época y que todavía se usa hoy en día. Está hecho de un pequeño insecto y produce un rojo vibrante. Usando poco, obtienes un bonito tono rosado. Pero también solían colorearlos de azul, amarillo, verde y de todo tipo de colores diferentes. De hecho, en uno de los primeros videos sobre el Titanic que hice, preparé una gelatina chartreuse y era verde porque usé chartreuse verde. Así que hazlo de colores bonitos. Y yo diría, usa diferentes vinos, prueba diferentes licores porque ese realmente es el sabor dominante. Me sorprende cuánto estoy disfrutando esto. Así que, aunque no soy un Vanderbilt, es agradable intentar comer como un varón ladrón de vez en cuando. Toma un poco de tiempo. Este no es un platillo rápido de preparar y francamente, ninguno de los platillos en esos menús es fácil de hacer. Todos requieren bastante trabajo y eso es parte de lo que los hace tan especiales, porque requerían mucho esfuerzo. Pero inténtalo, prueba diferentes frutas, prueba diferentes alcoholes, prueba sin alcohol, agrega otros sabores y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia con Max Miller.